Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el ateneo. Mi nombre es Yamila Uber y mi compañera Zaragoza Laura. Vamos a presentar el ateneo del día de hoy que corresponde al área de rotación eh, de micología del Laboratorio Central de Salud Pública de Resistencia, que lo titulamos Un desafío diagnóstico, aspergilosis. Lo titulamos así, bueno, porque se va a tratar de las entidades clínicas de la aspergilosis. Y un desafío diagnóstico porque muchas veces desde el laboratorio un crecimiento de este hongo es difícil de inferir como causante de la patología. Entonces, vamos presentando la tabla de contenidos de las cuales vamos a hablar. Primero, generalidades sobre el género Aspergillus, cómo ingresa al organismo, las principales manifestaciones clínicas, brevemente la epidemiología y los factores de riesgo. El diagnóstico, vamos a hacer hincapié sobre todo en el diagnóstico de laboratorio y presentamos por último unas conclusiones personales a las que arribamos. Entonces, como dije, la aspergilosis es un conjunto de manifestaciones clínicas causadas por el género Aspergillus que se encuentra dentro del filo Comicota. Son hongos filamentosos, hialinos, ramificados, tabicados. Se reproducen principalmente de forma asexual a través de la producción de conidias, pero también se han encontrado formas de reproducción sexual. Son hongos que se encuentran de forma ubicua en la naturaleza, debido a que se encuentran en diferentes tipos de ambiente. Eh, Se lo puede encontrar en materia orgánica en descomposición, en lugares donde hay humedad. Se lo ha aislado de suelo, aire, semillas, plantas. Incluso pueden estar dentro de los hospitales. Pueden afectar al ser humano como patógenos directos a través de la producción de micotoxinas y como contaminantes de cultivos y productos alimenticios, lo que lleva a una pérdida económica, digamos, para el ser humano. Dentro de las principales vías de ingreso al organismo tenemos todas estas, pero a través del tracto respiratorio es la principal vía de ingreso, ya que, como dije, producen estas conillas que son muy pequeñas y que contaminan el aire ambiental, principalmente en zonas de construcción o demoliciones. Es decir, que cualquiera puede estar expuesto a la inhalación de estas conillas que, al ser pequeños, van a ingresar al tracto respiratorio, pudiendo llegar hasta los alvéolos, donde los macrófagos alveolares van a fagocitarlo y van a generar una respuesta inmune adecuada, llevando a la eliminación de este hongo. Pero en los casos de los pacientes que inhalen estas conillas y que la respuesta inmune, como por ejemplo en pacientes inmunocomprometidos, esté deteriorada, este hongo es capaz de germinar dentro de los pulmones, producir hifas y hasta invadir los tejidos. Entonces, dependiendo del estado inmunológico, principalmente del paciente, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas y también dependiendo el tipo de ingreso al organismo. Nosotros nos vamos a basar, por ser las más frecuentes, aquellas que afecten a nivel pulmonar, que vamos a tener las manifestaciones clínicas dependiendo de la respuesta inmune, como son las respuestas inmunes exacerbadas, manifestaciones clínicas alérgicas, que a nivel pulmonar vamos a tener la aspergillosis broncopulmonar alérgica, que se da principalmente en pacientes asmáticos, también se da frecuentemente en fibrosis quística. La clínica es similar a una crisis asmática con tos, dificultad respiratoria y debilidad general. Aspergilosis pulmonar crónica, que tenemos el aspergiloma, que se da en pacientes eh, que, que tienen cavidades preformadas por enfermedades como la tuberculosis o la sarcoidosis, donde el hongo se reproduce dentro de estas cavidades, y la aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, donde el hongo es el que forma una o más cavidades dentro del parénquima pulmonar. Estas manifestaciones clínicas se pueden dar en un principio asintomáticas,
pero ya cuando el paciente va generando sintomatologías, se caracteriza por tener una tos crónica, pérdida de peso, debilidad y fatiga general. Las enfermedades invasivas se da principalmente en pacientes con un deterioro grave de la inmunidad, pacientes inmunosuprimidos. Vamos a hablar, como vamos a hablar de las pulmonares, de la aspergilosis pulmonar invasiva, donde, bueno, la característica clínica va a ser la fiebre persistente, la falla de tratamientos con antibióticos, las imágenes con infiltrados pulmonares. Bueno, este es un cuadrito que me gustó porque vemos cómo, dependiendo del tipo de la respuesta inmune, vamos a tener las diferentes manifestaciones clínicas, donde vemos que una respuesta inmune aberrante, exacerbada, va a llevar a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, una respuesta inmune deprimida va a llevar a una aspergilosis invasora, como la aspergilosis pulmonar invasiva, y donde el aspergiloma y la colonización asintomática o saprófita se puede presentar en pacientes, por así decirlo, con una respuesta normal o con diferentes grados de inmunosupresión. Entonces, hablando brevemente de la epidemiología y factores de riesgo, la principal condición que predispone a la aspergilosis es el compromiso a nivel sistémico y pulmonar del sistema inmune, siendo la neutropenia el principal factor de riesgo, es decir, el grado y el tiempo en que el paciente esté neutropénico es el principal factor de riesgo. A nivel mundial se describen aproximadamente 300.000 casos anuales y se dice que esto va en aumento debido a que estos pacientes susceptibles a tener una aspergilosis aumentan debido al aumento de pacientes inmunocomprometidos. Existe una mayor incidencia en neoplasias hematológicas, principalmente la leucemia mieloide aguda, en pacientes con trasplante de órganos sólidos, más frecuentemente en los pacientes trasplantados pulmonares, y existen grupos emergentes como pacientes internados en la UTI, en pacientes con EPOC, HIV, diabetes y obviamente en pacientes que están con tratamientos con inmunosupresores de forma prolongada. Bien, para mencionar la importancia del laboratorio en este tipo de diagnóstico, vamos a mencionar el algoritmo diagnóstico de las tres etiologías más importantes de la aspergilosis pulmonar. Tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde el criterio diagnóstico incluye al laboratorio de micología en cuanto propone que las precipitinas o anticuerpos anti este hongo, el Aspergillus, sea positivo. También tiene otras consideraciones para el laboratorio que ya no van a ser micológicos, como van a ser las concentraciones séricas de IgE, también es eosinofilia periférica, y una evaluación específica de IgE e IgG frente a Aspergillus fumigatum. Además, este algoritmo diagnóstico incluye otros criterios que van a ser, por ejemplo, antecedente de asma, que va a incluir entonces la clínica, y también parte de diagnóstico por imágenes, donde va a incluir infiltrados pulmonares característicos. Dentro de lo que es la aspergilosis pulmonar crónica, las diferentes etiologías, las diferentes manifestaciones clínicas que va a tener esta aspergilosis, van a tener como criterio tanto la clínica como el diagnóstico por imagen, y en este caso también se van a utilizar como criterio diagnóstico a los exámenes micológicos. El examen micológico más importante en este tipo de patología, que es la aspergilosis pulmonar crónica, es la serología o la búsqueda de anticuerpos. Ya vamos a ir viendo cómo es la sensibilidad en cada uno, pero tanto el examen en fresco como el cultivo tienen una menor sensibilidad. Entonces el algoritmo diagnóstico de esta enfermedad se basa básicamente en la serología.
Después tenemos la aspergilosis invasora, donde tiene tres tipos de criterios, que van a ser los factores del hospedadero, los criterios clínicos y los criterios micológicos. Dentro de los criterios micológicos, además de incluir cultivos frescos, también se incluyen tinciones y el galactomanano o beta-D-glucano, que van a ser biomarcadores. En este caso, lo que se hace es una clasificación de tipo de infección que va a ser una infección probada, probable o posible. Dentro de lo que es la infección probada de aspergilosis invasora, vamos a tener una confirmación por histología o por cultivo de tejido estéril. Y dentro de lo que es una infección probable, vamos a tener que tener una sumatoria de los tres criterios, teniendo al menos un factor de cada grupo. Y dentro de lo que es una infección posible, vamos a tener la sumatoria de los criterios de factores del hospedero y criterios clínicos, donde hay que hacerle un seguimiento al paciente, ya que los criterios micológicos todavía dan negativos. Dentro de lo que es el diagnóstico en el laboratorio de micología, vamos a tener métodos directos o indirectos, métodos directos y métodos indirectos o métodos no basados en cultivos. Dentro de los métodos directos vamos a tener el examen en fresco y los cultivos, y dentro de los métodos no directos vamos a tener la búsqueda de anticuerpos y la búsqueda de antígeno. Para la búsqueda de anticuerpos se utiliza inmunodifusión radial y para la búsqueda de antígeno vamos a buscar biomarcadores específicos que van a ser el beta-de-glucano y el galactomanano, que vamos a ir desarrollando más adelante. Otro método importante es la PCR. La PCR lo que tiene, que es un método, como ya saben, de biología molecular, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, mayor al 90%, pero tiene un valor predictivo positivo bajo, debido a que el aspergillus es un agente, claro, es un agente contaminante generalmente, entonces esto produce que no se lo utilice tanto para el diagnóstico, sino para la clasificación de especies, por ejemplo. Esquema de trabajo, bueno, lo primero que tenemos van a ser tipos de muestra. En este caso lo que vamos a recibir en el laboratorio van a ser esputo, lavado bronquial alveolar, también podemos recibir biopsia, líquido de punción, absceso, abscesos, y lo que vamos a realizar es un examen en fresco. Recordamos que el examen en fresco se realiza con hidróxido de potasio 40%, y en ese caso lo que vamos a observar al microscopio van a ser estas hifas hialinas tabicadas, que son eh, dicotómicas, es decir, que tienen dicotomía, sí, que tienen un ángulo de 45 grados, y eso es lo que los caracteriza principalmente. Después lo que vamos a tener son, a partir de esto, cultivos que para lo que sería una micosis profunda, de manera general, lo que se realiza es cultivo en saburó con antibiótico y micocel a 28 grados Celsius, y a 37 grados Celsius saburó con antibiótico y agar infusión cerebro-corazón. Esto se lo va haciendo una vigilancia de crecimiento durante 30 días, una vez a la semana. Una vez que desarrolla, podemos nosotros poder identificar de qué hongo se trata. Bueno, una forma de identificar es la utilización de microcultivos. Estos microcultivos tienen la ventaja de poder ver hifas intactas, entonces eso facilita su correcta identificación. Se trata básicamente de una cámara húmeda en la cual se pone un portaobjetos con un trocito de agar, en el cual se van a repicar las colonias que nosotros vemos como queremos nosotros identificar, y luego vamos a hacer una observación al microscopio con lactofenol. Esta es una imagen nuestra que sacamos de uno de los microcultivos que realizamos durante la rotación. Este es el Aspergillus, que ahora vamos a hablar de sus características. Bien, dentro de lo que son los agentes etiológicos más comunes o más frecuentes, el Aspergillus fumigato encabeza la lista, siendo el de mayor frecuencia, con un 90% de aislamientos en lo que sería patologías humanas. Le siguen en frecuencia el Aspergillus flavum, Níger y Terrus.
En este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a nivel em, fenotípico, lo que nosotros realizamos es la identificación de secciones, es decir, que lo que vemos no es la especie del Aspergillus, sino que a nivel fenotípico solamente lo podemos identificar como secciones. La parte de especie se puede realizar a partir de métodos moleculares, de biología molecular. ¿Qué son las secciones? Bien, son complejos de especies crípticas difíciles de distinguir fenotípicamente. Por eso llegamos hasta ahí, a este nivel, digamos. Interpretación de resultados: una vez que nosotros tenemos un cultivo que lo consideramos positivo, tenemos que tener en cuenta para poder validarlo el cuadro clínico del paciente, si tiene una clínica compatible con aspergilosis, que en el examen directo hayamos observado los elementos característicos, que el material sea de sitio estéril. Si no es de sitio estéril, necesitamos recurrir a muestras seriadas y en esas mismas muestras volver a aislar el mismo microorganismo. Realizar también exámenes complementarios siempre que estén disponibles y la economía lo disponga, para poder confirmar el diagnóstico. Bien, dentro de lo que son las características fenotípicas, macroscópicas y microscópicas de las colonias, de las especies más importantes, se nos pareció importante poder ver cuál es el pleomorfismo del Aspergillus, como ustedes lo podrían llegar a ver. Este es el Aspergillus fumigatus. El Aspergillus fumigatus en un principio tiene colonias blancas aterciopeladas, pero con el paso del tiempo se van volviendo amarillas y luego amarronadas. Por ejemplo, este es el Aspergillus niger, que es un Aspergillus que en un principio también tiene colonias blancas, pero en todo momento son granulosas, que se van convirtiendo a colores marrones oscuros. Dentro de lo que es la microscopía, tenemos el Aspergillus fumigatus. Por ejemplo, el Aspergillus fumigatus tiene un conidióforo que es hialino, corto, que tiene una cabeza conidial columnar que es uniseriada, que a diferencia, por ejemplo, del Aspergillus niger, él tiene, el Aspergillus fumigatus tiene esta parte de forma columnar. Esta parte del Aspergillus niger es radial, se llama. Las piálides están en toda la vesícula, ¿sí? Bien, esa es la principal diferencia entre estos dos. Otra cosa que podemos mencionar es que los conidios del Aspergillus fumigatus, ¿sí? Son globosos y en cadena. Sin embargo, estos son globosos, pero son granulosos y tienen una pigmentación característica de color marrón. Otro Aspergillus importante clínicamente es el Aspergillus flavus. El Aspergillus flavus tiene colonias verdes amarillas que son pulgurulentas, bien características, a diferencia, por ejemplo, del terrus, que va a tener colonias blancas algodonosas de un reverso rojo oscuro, bien característico también. Microscópicamente al Aspergillus flavus se lo puede ver con idióforos gruesos y rugosos, y lo que presentan los Aspergillus flavus característicamente son estructuras que se llaman esclerotes, que son acumulaciones de hifas, perdón, acumulación de micelios que son de una estructura dura, que lo que producen es ser una fuente de nutriente continuo. El Aspergillus tertius tiene la característica de que tiene métula y fiálides del mismo tamaño y tiene conidios esféricos, perdón, a diferencia de los demás que eran globosos. Bien, como habíamos dicho, otro de los métodos, pasando ya a lo que serían los métodos indirectos, vamos a hablar un poco de lo que es el método de inmunodifusión radial. Este método es ampliamente utilizado en el laboratorio de micología, lo utilizamos en el laboratorio central. Tiene como fundamento
el enfrentamiento de lo que sería el anticuerpo contra el anticuerpo que se encuentra en el paciente contra un antígeno específico, que en este caso, según las indicaciones del Malbrand, donde vienen los kits, vienen con Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus y Níger, se los enfrenta en pocillos, que son estos que ven acá, los cuales están sobre un portaobjetos, y esto es simplemente un gel de agarosa que tiene estos pocillos que se los obtienen perforando el agar, y bien, de esa manera difunden radialmente, se los enfrenta, y se utiliza también un antisuero como control positivo para poder validar la muestra y decir que toda la marcha fue positiva, está bien realizada, se utiliza ese antisuero y se tiene que observar una banda de precipitación. Eso va a significar que es positivo el test. Del mismo modo, interpretar las bandas de los pacientes, digamos. Si hay una precipitación, una banda de precipitación, se lo considera positivo, y si no hay, es negativo. Una vez que es positivo, lo que se realiza, como lo ven acá, son diferentes diluciones para poder semi-cuantificar y así informar. Otra determinación indirecta van a ser los biomarcadores, como ya habíamos dicho. Los biomarcadores en este caso lo que van a producirnos es la identificación de antígenos. En este caso lo que se estudian van a ser la detección del beta-de-glucano y la detección del galactomanano. Las dos detecciones se pueden hacer tanto por ELISA tipo sándwich como por una inmunocromatografía o lateral flow. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, el beta-de-glucano es inespecífico, es un componente de la pared celular fúngica que puede utilizarse en todo lo que sería micosis profunda, digamos, para poder nosotros saber si el paciente está o no con una micosis, pero no podemos nosotros decir si es una aspergilosis. Para poder nosotros determinar que estamos ante una aspergilosis, por ejemplo, de tipo invasiva, lo que se realiza es la detección del galactomanano, que es específico, ya que es un exoantígeno liberado de la pared de las distintas especies de aspergillus durante la angioinvasión. Lo importante acá, nos pareció importante mencionar que la bibliografía dice que tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%. Es decir que es bastante específico, pero su sensibilidad no es tan alta, y también lo que tiene es que tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, es importante también resaltar eso, y también puede darnos falsos positivos, y por lo cual su valor predictivo positivo también es de un 26 a un 60%. Estos tipos de metodologías son recomendadas para pacientes inmunocomprometidos, donde la sensibilidad del cultivo, del fresco y también de las pruebas serológicas es baja para este tipo de pacientes debido a su compromiso de la inmunidad. Bien, esta es otro tipo de aplicación que se le da al galactomanano, no solamente de diagnóstico, sino también como algo que se lo incluye en el algoritmo de evaluación de pacientes en riesgo de aspergilosis invasora, donde es parte de la monitorización. Se realiza la detección del galactomanano sérico bisemanalmente, aparte de otras metodologías que escapan al laboratorio, como por ejemplo la tomografía computada. Criterios a seguir para el diagnóstico de aspergilosis. En este cuadro lo que quisimos ver es la comparación de cuáles son las pruebas más importantes en cada una de las patologías, teniendo en cuenta que para la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el examen en fresco y el cultivo son las gold estándar. En realidad en las tres se lo puede mencionar como gold estándar, pero que tiene una mayor sensibilidad en lo que sería la aspergilosis broncopulmonar alérgica,
la inmunodifusión radial, es decir, la búsqueda de anticuerpos, porque estamos hablando de pacientes que no tienen comprometida su inmunidad, sin embargo, tienen una reacción alérgica, por así decirlo. Lo mismo pasa con la aspergilosis pulmonar crónica, tanto el examen en fresco como el cultivo son gold estándar y se tiene también en cuenta que tienen una mayor sensibilidad la detección de anticuerpos con inmunodifusión radial. En estos dos casos no nos sirve utilizar estas dos metodologías. Claro, la detección del galactomanano y el beta de glucano. Sin embargo, en la aspergilosis invasiva es importante destacar que la metodología de mayor sensibilidad, como ya había mencionado, es de la detección del galactomanano y beta-glucano, siendo, por ejemplo, la detección de anticuerpos la menos sensible y la que realmente ya no se utiliza para la aspergilosis invasiva y no se la recomienda tampoco. El cultivo y el fresco pueden dar falsos negativos. Bueno, y para mencionar nomás, si bien no se realiza en el laboratorio central y no se realiza generalmente en los laboratorios de forma de rutina, la determinación de la sensibilidad, es decir, la realización del antifungigrama, mencionar que existen métodos estandarizados por la CLCI y la EUCAS por concentración mínima inhibitoria, y ya también están los métodos estandarizados por la CLCI, el método de difusión en agar, que es más sencillo de realizar y más económico, y que también está disponible en el país. Generalmente se lo utiliza para estudios epidemiológicos para poder determinar la sensibilidad de las diferentes especies y poder inferir, una vez que tengamos la especie, qué tipo de sensibilidad o resistencia puede llegar a tener. También el antifungigrama está recomendado en las aspergilosis invasiva y cuando hay falla de tratamiento. Bueno, y como conclusión, como síntesis, digamos, el género Aspergillus es encontrado en diferentes ambientes, sus colillas pueden contaminar el aire y pueden ser inhaladas por el hombre, que es la principal puerta de entrada. Pueden producir diferentes clínicas en el tracto respiratorio, que esto va a depender directamente del estado inmunitario del paciente y de las enfermedades de base que éste tenga. El principal factor de riesgo es la neutropenia, eh, con una mayor incidencia en pacientes con neoplasias oncohematológicas y pacientes con trasplante de órganos sólidos. El laboratorio es una pieza fundamental en el diagnóstico de la aspergilosis, donde la sensibilidad y la especificidad van a depender directamente tanto de la calidad y del tipo de muestra que llegue y de la clínica asociada al paciente. Las pruebas complementarias son de gran ayuda, principalmente en el diagnóstico de la aspergilosis invasiva, donde vimos que por ahí el cultivo y el directo no son tan sensibles y que no se pueden detectar anticuerpos debido a la inmunosupresión, principalmente en pacientes neutropénicos febriles. Muy bien. Repasamos. No todavía. Vamos a aplaudirnos todos juntos ahora. Bueno, ¿cuál es el agente más frecuente causante de aspergilosis? Aspergillus niger, terrus o fumigatus. Muy bien, excelente. Estuvieron despiertos. ¿Qué método de laboratorio es más sensible para el diagnóstico de aspergilosis invasora? ¿La determinación de galactomanano, la inmunodifusión radial o el cultivo? Muy bien, la A. Indique verdadero o falso. Las personas que padecen de aspergilosis generalmente tienen una afección subyacente como asma o fibrosis quística, o tienen un sistema inmunitario debilitado debido a la enfermedad o medicamentos inmunosupresores. Bien, verdadero. Esto solamente era para poder hacer una síntesis de lo más relevante. Esta es la bibliografía y ahora sí, gracias. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta que puedan hacer, que les interese, que les... A mí algo que capaz no me quedó del todo claro, que es una cuestión de Ujú. la clínica es por una exacerbación o una reducción de ¿no? Sí, Ahora, a mí me podría dar positivo anticuerpos sí. y que el paciente todavía no tiene una reacción alérgica, sino que sea porque es un paciente sano que puede, como podríamos tener cualquiera de nosotros, que no tiene positivo, y que la reactivación o el asco sea por otra cosa. No. O sea, ¿se podría confundir eso? ¿El cuadro? Eh, ¿Se entiende lo sí, que- entiendo la pregunta. Teóricamente los anticuerpos son específicos en este caso y se los acompaña con otro tipo de determinación que son las IgG e IgE específicas para poder vos determinar que tu asma es para eso específicamente. Siempre el diagnóstico es con pruebas complementarias, sobre todo de ese tipo de enfermedad. Porque un paciente sano tranquilamente puede tener igual. Teóricamente no debería darle positivo. No, no porque Fue claro, mi duda también, pero supuestamente no, o sea, en la teóricamente biología no. no dice como que tenés anticuerpos por haber tenido contacto alguna vez, decís vos. Sí, claro. Al ser también ubicuo, digamos, ambiental, como uno está expuesto constantemente, pero yo creo que se debe dar esta respuesta exacerbada para poder generar estos anticuerpos. ¿No? El punto de corte debe ser bajo y entonces debe ser alto, entonces las personas que lo diagnostican es directamente por eso. Pero siempre se lo acompaña con anticuerpos específicos IgG, IgE, siempre, o sea, para darte el diagnóstico. Clínica. Sí. Bueno, damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias a todos. No lo tenemos. Eso es verdad. En realidad este Ateneo surgió porque